Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. El presidente israelí inicia las consultas para formar gobierno con el actual primer ministro Netanyahu en el juzgado. Según el ministro de Exteriores saudita, la normalización de los lazos con Israel traerá tremendos beneficios. El atacante del Capitolio era paranoico y con tendencia al islamismo radical. Una célula yihadista desmantelada pretendía crear un conflicto militar entre Marruecos y Argelia. Estos son los asuntos que trataremos hoy aquí en esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad, antes de la agenda cultural del día. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, inició este domingo la ronda de consultas con los partidos políticos para designar a un candidato a formar gobierno cuando el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, afrontaba otra vista de su juicio por corrupción. Se espera que Netanyahu, que ganó las elecciones del 23 de marzo, reciba el mayor número de recomendaciones para recibir el mandato de casi un mes para intentar montar un ejecutivo de coalición, aunque en principio no cuenta con la mayoría parlamentaria para revalidar el cargo. Estas consultas han sido retransmitidas en directo y se espera que Rivlin designe este miércoles a un diputado que contará con 28 días, más 14 adicionales, para garantizar el apoyo de 61 de los 120 parlamentarios de la Knesset. El jefe de la oposición, el centrista Yair Lapid, de Yesh Atid, propuso un ejecutivo de rotación al nacionalista Naftali Bennett, de Yamina, que con 7 diputados daría una mayoría al bloque anti-Netanyahu. Otra de las formaciones que no se integra en ningún bloque y podría desbloquear la situación es la islamista Ra'am, de Mansour Abbas, pero los socios de Netanyahu del Partido Sionista Religioso han rechazado una coalición con su apoyo, aunque sea externo. Israel celebró el pasado mes las cuartas elecciones en menos de 2 años y se encuentra en un bloqueo político sin precedentes por el que nadie descarta la celebración de unos quintos comicios. Sí, la verdad que sería terrible que Israel se viera abocado a una quinta consulta electoral en 2 años, una situación de ingobernabilidad total, ¿no? Lo que llama la atención en la situación actual, o por lo menos de lo que declaran los políticos en sus apoyos ante el presidente Rivlin, es que Naftali Bennett, que dirige un partido que se llama nada menos que Yamina, es decir, derecha, pues está siendo cortejado con apenas 7 diputados de 120 que tiene la Knesset como la llave para la gobernabilidad en Israel. Es decir, que si le diera el apoyo a Netanyahu, volcaría todo en favor de este, pero también podría llegar a gobernar como, digamos, al frente de una coalición rotativa, con un ejecutivo de rotación dirigida por la oposición a Netanyahu, en la cual no solamente participaría el partido de centro Yesh Atid, sino también la Nueva Esperanza, Tikva Hadashah, el partido de Gideon Sa'ar, que como comentábamos en las últimas semanas, es un partido prácticamente con la misma ideología que el Likud, pero simplemente en contra de que gobierne Netanyahu. Y a pesar de que tiene un peso específico también limitado, creo que son 6 diputados, pues su apoyo en este caso incluso estaría a favor de una rotación entre Lapid y Naftali Bennett, que no llegaría a darle a él la gobernabilidad del país, pero que sí desbancaría a Netanyahu del sillón de primer ministro que ostenta desde hace mucho tiempo, que lo ha convertido en un récord imbatido, ¿no? En el gobierno de Israel, ni siquiera por el histórico Ben Gurión. Ha superado a Ben Gurión en años de gobierno Netanyahu y ahora intenta volver a hacerlo con un bloque
en el cual participan, como es habitual en los partidos ultraortodoxos, Shas y Yahadut HaTorah, pero también este partido religioso sionista, que es en realidad una forma eufemística de denominar a un partido de muy extrema derecha religiosa, porque es el heredero, digamos, del partido de Kaj, del rabino Kahana, que fue prohibido en Israel por sus propuestas, digamos, antidemocráticas respecto a los árabes. Y ese también es el problema que tiene Netanyahu, porque en estas elecciones el elemento más sorprendente es este partido que se llama Ra'am. Es un partido árabe israelí que es islamista, es decir, no solamente está compuesto por árabes musulmanes, sino por árabes musulmanes radicales, en el sentido de que intentan que se aplique la ley religiosa en la mayor posible de las intensidades en el espectro árabe, pero que justamente no tendría problema en apoyar a algún bloque, por ejemplo el de Netanyahu, porque los ultraortodoxos judíos pues en realidad no están tan lejos de esa postura, simplemente en el punto de vista judío en vez de musulmán, pero digamos con un mayor grado de autonomía todavía para los partidos de aspiraciones religiosas. Lo que pasa que, como dijimos, este partido sionista, llamado sionista religioso, es un partido con, digamos, con antecedentes racistas muy destacados y que ven incompatible totalmente la entrada de un partido árabe en una coalición con Netanyahu y tampoco en un apoyo externo. La alternativa a ello sería que Ra'am apoyara al bloque anti-Netanyahu, que tampoco creo que tuvieran mayor problema en hacerlo, pero para conseguir esta mayoría, el bloque anti-Netanyahu no solamente necesitarían estos partidos que hemos nombrado, el Yesh Atid, Atikva Hadashah, Yamina y Ra'am, sino también al laborismo y a Meretz, que son partidos de centro izquierda y de izquierda respectivamente sionistas, y aquí está el inconveniente mayor, los partidos árabes no sionistas y, por decirlo de alguna manera, antisionistas, que forman parte de la lista árabe unida. Así que, aunque su apoyo sea externo para desplazar a Netanyahu, yo creo que sus exigencias para formar este bloque anti harían imposible formar una coalición de gobierno, con lo cual pues se dibuja un panorama bastante desalentador y que conduciría a unas quintas elecciones en las que poco se movería la cosa, a menos que la justicia pudiera actuar de forma contundente, proclamando tanto la inocencia como la culpabilidad de Netanyahu en los pocos meses que irían desde que el presidente, digamos, abandonara la esperanza de que se forme un gobierno viable para Israel y por lo tanto convocara nuevas elecciones. El ministro de Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, expresó durante una entrevista a la CNN que la normalización de relaciones con Israel traerá beneficios tremendos al Oriente Medio. No obstante, aclaró que cualquier acuerdo entre el Estado judío y Arabia Saudita depende de los avances en la resolución del conflicto entre Israel y los palestinos. El año pasado, Israel normalizó las relaciones con 4 países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos,
gracias a la activa mediación del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Riad dio su bendición a los acuerdos, pero aseveró que normalizará las relaciones con Israel solamente cuando vea implementada la solución de 2 estados para el conflicto con los palestinos. Pese a ello, las preocupaciones mutuas sobre los avances de Irán en la región han ido acercando paulatinamente a Jerusalén y Riad. En noviembre pasado, Netanyahu viajó acompañado por el director del Mossad a la ciudad saudita de Neom, a orillas del Mar Rojo, donde mantuvo una reunión secreta de 3 horas con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y el entonces secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Claro, el problema aquí es que hubo un cambio, como todo el mundo sabe, en el gobierno de Estados Unidos. Ya no está ni Mike Pompeo, ni está Donald Trump, y hay una nueva administración que intenta un acercamiento o un apaciguamiento del enemigo común de Israel y Arabia Saudita, que es Irán. Esto los hace sentirse más cercanos. Evidentemente es una postura para la cual tanto Netanyahu como el príncipe heredero están preparados y dispuestos a seguir colaborando cada vez más, aunque no de forma abierta y declarada con embajadas, etcétera, pero sí con una colaboración especialmente en el plano militar y de la seguridad. Eh, yo creo que el problema principal es un problema de liderazgo dentro del mundo árabe, no solamente por la oposición contra el régimen iraní y esta encubierta guerra civil musulmana de los suníes contra los chiitas, es decir, representados por los custodios de los lugares santos de la Meca y Medina, que son Arabia Saudí, y de los lugares santos chiitas, que es el régimen iraní, sino también es un enfrentamiento entre lo que podría ser una postura de diálogo, de liderazgo dentro de lo que ha sido la Liga Árabe. La Liga Árabe es un organismo, digamos, perdón, internacional del mundo musulmán, especialmente, pero más concretamente del mundo árabe, y siempre ha estado liderado por Arabia Saudita como custodio de los lugares santos, aunque han desempeñado un papel muy importante, por ejemplo, Egipto, por ser el país árabe con mayor población en la zona, etc. Y en ese marco, en el año 2003, Arabia Saudita hizo una oferta incluso a Israel para entablar una salida negociada al conflicto, permitiendo, digamos, la creación o la famosa solución de 2 estados que tendría que llegar de la mano de un acuerdo, unas negociaciones entre Israel y los palestinos, y cuya consecuencia sería el reconocimiento diplomático de Israel por los más de 50 estados que forman parte de esta liga. Claro, esta fue una propuesta saudita hecha en territorio saudí, digamos, como la salida más importante a la crisis de Oriente Medio a principios del siglo XXI. Pero las cosas han ido evolucionando y algunos países ya se han descolgado de esa fórmula, los que hemos mencionado, Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, Marruecos y otros países como Omán, que mantienen relaciones encubiertas con Israel, o la propia Arabia Saudita. Así que no sabemos si va a terminar imponiéndose el pragmatismo de reconocer de facto lo que es una realidad, este acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, o que van a seguir, digamos, tratando de obtener algún tipo de
cobertura diplomática internacional respecto al tema de los palestinos, un tema que se ha descolgado desde hace tiempo del principio de la agenda internacional árabe, aunque sigue vigente en la agenda internacional no árabe, es decir, todavía en organismos como Naciones Unidas y los organismos afiliados, pues el problema palestino sigue saliendo a la luz. Lo hemos visto en las últimas semanas con la Corte Penal Internacional, que pretende juzgar a los soldados israelíes, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta nueva era Biden, de la cual llevamos apenas unos meses, más centrados en la solución de la pandemia que en la política exterior, aunque con atisbos de acercamiento a Irán, con propuestas de apaciguamiento, pero que estamos en una zona muy caótica y que cambia de un momento para otro, puede girar 180 grados muchas de las veletas que soplan en esa zona. El joven que estrelló su vehículo contra una barricada a la entrada del Capitolio de Estados Unidos y fue abatido a tiros tras causar la muerte de un policía y dejar a otro herido, se debatía entre problemas mentales y su religiosidad vinculada al islamismo. Según familiares y allegados de Noah Green, de 25 años, este achacaba sus problemas a sus excompañeros del equipo de fútbol americano en el que competía, que según relataba, le drogaron en 2019 con un psicotrópico creando en él adicción. En su perfil de Facebook, Green publicaba fotos y vídeos de los mítines de la agrupación negra Nación del Islam y se identificaba como seguidor de Louis Farrakhan, líder de ese grupo separatista negro fundado en 1935 por Elijah Muhammad. Además, en su cuenta de Instagram culpaba al gobierno estadounidense de sus problemas y acusaba a las agencias federales de tratar de realizar en él experimentos de control mental. Bueno, todo apunta a que este chico tenía un problema mental grave. Ya tiene muchos antecedentes. A mí lo único que me llama la atención es que todos los locos cometan atentados en nombre del Islam, y que los que cometen atentados en nombre de la ultraderecha nunca están locos, siempre lo hacen por cuestiones ideológicas. A mí esta clasificación me altera un poco porque me parece que no nos transmite toda la verdad de las personalidades de los que cometen o han cometido atentados en Estados Unidos, ¿no? Allí ya se sabe que el lenguaje políticamente correcto impide, por ejemplo, vincular el islamismo radical a la religión musulmana. Aunque esto parezca un sinsentido, así es. Y en este caso, bueno, este joven parece que tenía problemas mentales muy grandes y estaba volcado en una versión del islamismo radical que no es, digamos, no estaba su islamismo vinculado a grupos terroristas, digamos, como los que suelen ser habituales en Europa, sino más bien a esta ideología de nación del Islam dentro de la comunidad negra. Así que, bueno, es un grupo separatista, es un grupo racista, aunque sea un grupo de afroamericanos. Es un grupo que es racista respecto al resto de la población, a los de color blanco. Así que es una desgracia que haya tenido que pasar esto para visibilizar que existe también ese tipo de problemas en Estados Unidos, sumado a todos los que ya tienen. Y como digo, simplemente sacar este comentario de que generalmente cuando el atacante es de extrema derecha, nunca aparece una vinculación a enfermedades mentales. No sé por qué.
Una célula yihadista de Daesh, desmantelada recientemente en Marruecos, tenía planeado atacar un puesto militar fronterizo y provocar un incidente armado con Argelia, con el fin de que se iniciara un conflicto dentro de los planes generales de desestabilización. La banda yihadista, que cuenta con infraestructuras y operatividad en el Sahel, ha puesto entre sus objetivos preferentes al régimen marroquí, sobre todo después del establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Según expertos antiterroristas, se ha detectado un flujo de marroquíes radicalizados hacia los campamentos que tanto las franquicias de Al-Qaeda como de Daesh han creado en la zona, con el fin de recibir entrenamiento en el manejo de armas y explosivos y después volver a Marruecos para cometer atentados. Para financiar sus proyectos terroristas, la célula detenida en Udja tenía previsto robar un banco, una camioneta de transporte de caudales y chantajear a los dueños de los bares. Los terroristas también habían estudiado la posibilidad de atentar contra objetivos de los Estados Unidos, sobre todo después del decidido apoyo de este país a Marruecos y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, el tema de las relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel es una excusa que han buscado porque en realidad estos yihadistas tenían ya montado la mitad del plan cuando surgió este acercamiento de reconocimiento o normalización diplomática con Israel. Es decir, lo que pretenden es la desestabilización en la zona. Y esto también nos pone de manifiesto que el principal objetivo del yihadismo, a pesar de su nombre, que se trata estrictamente de, digamos, proclamar la verdad del Islam y llevarla a los infieles, pues generalmente los grupos yihadistas ven mucho más cómodo y más viable el atentar en países árabes que ya están islamizados, pero que podrían ser un bastión importante si llegaran a producir en ellos situaciones complejas, por ejemplo, como tiene lugar en el Sinaí de Egipto o en lo que era la antigua Libia o en algunas partes de los desiertos de Mali y de otros países del Sahel que rodean el Sáhara. Pues en este caso, pues lo que estaban pretendiendo es provocar incidentes entre Marruecos y Argelia, pero no es para que triunfe Argelia ni para que triunfe Marruecos, sino para crear caos. Esto parece, me recuerda a alguna serie de los años 80 que era graciosa y que el enemigo acérrimo se llamaba Caos, pero esto es lo que ellos pretenden, generar caos dentro del mundo musulmán, del mundo árabe, para que la gente se vuelque en las soluciones extremas y radicales de este tipo de yihadismos de Al-Qaeda o Daesh o sus, como se llaman, franquicias, es decir, hay grupos que tienen otro nombre, pero que en realidad son o Daesh o Al-Qaeda o sus métodos aplicados fuera de la región original, por ejemplo, de Siria o de Irak. En este caso, pues la célula que se ha detenido estaba prácticamente en lo que es la frontera entre esos dos países, con planes muy ya avanzados para llevar a cabo estos incidentes de provocación mutua, es decir, que me imagino que iban a tratar de atacar a las fuerzas argelinas como si fueran parte del ejército marroquí y provocar una respuesta de Argelia que hubiera encendido la mecha de un estallido, digamos, bélico en la zona. Afortunadamente, Marruecos ha actuado rápidamente, pero como digo, a pesar de lo que se señala en la noticia del acercamiento de Marruecos a Israel por la mediación de Estados Unidos, pues el objetivo de los terroristas era simplemente crear el caos y ahora tienen la explicación o pueden justificarlo de esta manera
de la misma manera o de forma similar o análoga como los atentados del 11M de Madrid del año 2004 no fueron directamente provocados por la intervención de España o el apoyo de España a la guerra en Irak, sino que ya que estaban en el método de atacar al Estado español, pues esa era otra de las justificaciones posibles. Hasta aquí la primera parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa. Comenzamos ahora la agenda cultural de estas noticias aquí en Radio Sefarad. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos, esperamos que estén muy bien y cuidándose, y comenzamos la agenda cultural hablándoles de una donación, porque la biblioteca de Aínsa, que es uno de los pueblos más bonitos de España, así declarado oficialmente, que está en Aragón, ha recibido más de 200 libros sobre la historia judía de esta comunidad. La colección ha sido cedida por Francisco Andrés Larscoz Arcas, profesor y estudioso muy vinculado a esta comarca, la comarca de Sobrarbe. Conocemos muy bien a Andrés Larscoz desde los comienzos de la radio. También hay gente, o muchos de ustedes le conocerán como Andreu Larscoz, y él es el que ha decidido hacer esta donación. La primera entrega ha constado de una veintena de libros que componen su colección judeo-aragonesa. La donación se hará de manera progresiva hasta enero de 2023, rebasando los 200 ejemplares. Hasta que concluya el traspaso, el Ayuntamiento de Aínsa Sobrarbe y el donante se han comprometido a difundir este importante legado a través de actividades, coloquios y conferencias que acerquen a la población el conocimiento sobre las huellas que las comunidades judías dejaron en Aragón. En Sobrarbe, concretamente, existe una especial motivación por revalorizar este patrimonio judío que tan desapercibido desgraciadamente ha pasado hasta fechas muy recientes. La colección tiene un valor excepcional. Es una colección que este profesor ha mantenido durante más de 30 años, y lo que pretende con esta entrega a la biblioteca es abrir a todo el mundo una parte muy poco conocida de nuestra historia, ha dicho Larscoz, que compensa sobradamente esos años de olvido que se han vivido respecto a la huella judía en esta zona. Muy bien, pues una buena forma de iniciar la agenda cultural, un tema que abre, como decía, esta segunda parte de las noticias, y continuamos con otros temas. Cuéntanos. Pues también muy interesante, porque les hablamos de que ya ha aparecido el nuevo número de la revista de cultura judía Raíces. Se trata del número 126 y es el número de primavera 2021. Hablaremos, por supuesto, con su director, con Horacio Cohen, para recorrer junto a él las páginas de este nuevo número de una de las revistas más importantes de la cultura judía en castellano, pero queríamos traerles por lo menos los titulares los titulares que aparecen en la portada de este número 126, este número de primavera. Por ejemplo, un artículo está dedicado a Yehuda Halevi, el gran poeta. Clarice Lispector también es protagonista. Hay un artículo que nos habla de los 100 años de su nacimiento. Ya saben, este centenario al que tantas veces nos referimos aquí en Radio Sefarad. También nos habla la revista Raíces de Cultura y Barbarie en George Steiner, en El filósofo, y también reflexiona sobre los 75 años de los juicios de Nuremberg. Así que estamos impacientes por hablar con Horacio Cohen para que desarrolle estos titulares y que nos hable del contenido de la magnífica Raíces de Primavera. Muy bien, pues enhorabuena por ese nuevo número que pronto podrán descubrir a través de las palabras de Horacio en una próxima llamada de Raquel. Bueno, cerramos ahora la agenda con la última nota. También muy positiva, Alex, porque les hablamos de una proyección online de una película a la que también nos hemos referido aquí en Radio Sefarad en otros programas. Se trata del Profesor de Persa. La película de Vadim Perelman podrá verse durante todo el día del próximo 8 de abril. O sea, el 8 de abril, si ustedes lo desean, pueden ver
el profesor de persa, subtitulada, no, doblada al castellano. ¿Cómo pueden conseguir el enlace? Bueno, pues nos llega gracias a Centro Sefarad Israel. Les vamos a poner el enlace para que se inscriban en un formulario y reciban un código a las 9 de la mañana del día 8 de abril. La película podrá disfrutarse hasta las 23:59 de ese mismo día. Y se admiten inscripciones hasta las 17 horas del 7 de abril. No se preocupen si no han tomado nota de todas estas horas y días, porque como les ponemos el enlace lo van a poder leer tranquilamente. La película nos sitúa en Francia en 1942. Gilles es arrestado por soldados de la SS junto con otros judíos y enviado a un campo de concentración en Alemania. Allí consigue evitar la ejecución al jurar a los guardias que no es judío, sino persa. Gracias a esta artimaña, Gilles consigue mantenerse con vida, pero tendrá que enseñar un idioma que no conoce al oficial del campo. Al tiempo que una gran amistad crece entre ellos, las sospechas de los soldados no tardarán en aparecer. Esta es la historia que narra el profesor de persa. Esta película dirigida por Perelman, que se estrenó en cines el pasado 22 de enero. Así que les animamos a inscribirse en ese formulario que nos llega desde Centro Sefarad Israel y a disfrutar de esta película de manera online. Uh-huh. Pues aprovechen la oportunidad. Yo vi precisamente el cartel en la entrada a unos cines viendo una película. No vi El profesor de persa en concreto, pero estaba allí en cines. Igual si son reacios o tienen dificultades para acceder a una sala, que no sé si continúa en cines, esta es una buena oportunidad para verla desde casa. Muy bien, Alex, pues así cerramos la agenda cultural. Pues aquí nos encontraremos mañana contigo, Raquel, y con todos los oyentes. Hasta mañana a todos.